A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. El balance es realmente negativo, es un fracaso. Así calificó el presidente Gustavo Petro la política antidrogas de Estados Unidos. Habló en el Catatumbo, donde encabezó Consejo de Seguridad. El mandatario dice que el Catatumbo es el productor número 1 de cocaína en el mundo. Propone la Asamblea Nacional Cocalera allí en la región. Bienvenido, señor presidente, a El Tarra, corazón del Catatumbo, que hoy... El presidente Petro fue recibido por una multitud en el parque del municipio. Les dijo que habrá paz y desarrollo. 19 generales salieron del ejército. Les explicamos cómo queda la línea de mando. La Iglesia Católica reveló la lista de los sacerdotes denunciados por posibles delitos sexuales. Hay 26 religiosos implicados y reportados a la Fiscalía. En Medellín, un policía encubierto capturó a un señalado y temido abusador de menores. Tendría 86 víctimas. En Cali siguen las denuncias por abusos sexuales a estudiantes en colegios de la ciudad. Esta tarde levantaron los bloqueos en la vía Buenaventura-Cali. Hay seria afectación para los transportadores de carga. Víctimas del paramilitarismo se conectaron vía internet con Salvatore Mancuso, quien desde una cárcel en Estados Unidos reconoció sus crímenes. Consejo de Seguridad en Bogotá por los casos de cuerpos embolsados y torturados que aparecen en las esquinas. Primeros cambios al texto de la reforma tributaria en su trámite por el Congreso. Les contamos cuáles son los cambios. Congresistas piden que se considere incluir en la reforma impuestos a iglesias y a cigarrillos electrónicos. Información de las regiones. Alerta en la Ceja, Antioquia, por los repetidos casos de asaltos a clientes de bancos. En el mundo, litigio entre grandes farmacéuticas por las patentes de las vacunas contra el COVID-19. Y en deportes seguimos celebrando el triunfo en baloncesto. Colombia con paso firme para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. Además les voy a contar qué pasó en la Vuelta a España. Hay oportunidades. Una reconocida empresa de comercio electrónico requiere contratar 2.000 empleados. Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo esta tarde que la política antidrogas de Estados Unidos es un fracaso. Aseguró además que la región del Catatumbo es la mayor productora de cocaína del mundo. El mandatario encabezó un consejo de seguridad en El Tarra, allí en el norte de Santander, la misma zona donde su avanzada fue atacada hace algunos días. John López, muy buenas noches. ¿Qué otros anuncios se hicieron allí? Hola Mateo, muy buenas noches. Pues el presidente Gustavo Petro hizo varios compromisos allí en el Consejo de Seguridad Integral adelantado en el municipio de El Tarra. Primero, se comprometió a convertir la región del Catatumbo, que hoy es una zona de guerra por el control y el dominio de las drogas, en la capital nacional de la paz. También dijo que construiría allí en el municipio del Tarra la primera universidad pública del Catatumbo. Aceptó además una propuesta que le hicieron los campesinos cultivadores de hoja de coca de realizar la primera Asamblea Nacional de Cocaleros. Y con respecto al incidente de su avanzada, que fue atacada por un grupo armado ilegal, dijo que ya ha recibido cartas de todas las organizaciones criminales que delinquen en la zona para iniciar conversaciones de paz. Como un fracaso, así catalogó el presidente Gustavo Petro la política antidrogas de los Estados Unidos. Le he pedido al gobierno de los Estados Unidos cambiar su política antidrogas, llamada guerra contra las drogas. El balance es realmente negativo, es un fracaso. Dijo que el Catatumbo produce más de 40.000 hectáreas de coca, lo que la convierte en el mayor productor del mundo. El Catatumbo, y especialmente por Tibú, por el municipio de Tibú, por el municipio del Tarra, de Sardinata, se ha constituido en la primer región de exportación de cocaína del mundo. El presidente aceptó una petición de la comunidad, realizar una Asamblea Nacional Cocalera. He admitido, me parece una idea
sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca. La primera asamblea de cocaleros y cocaleras. Además, aseguró que todos los grupos armados que operan en esa región de norte de Santander han manifestado su voluntad de diálogo. Todas las organizaciones armadas ilegales que hoy existen en el Catatumbo se han comunicado con el gobierno nacional pidiendo abrir negociaciones de paz con ellos. El mandatario dijo que el Catatumbo se convertiría en la capital nacional de la paz. Consultamos a expertos y coinciden en ubicar a El Catatumbo como el principal productor de cocaína del mundo. La zona de frontera y el rápido acceso al mar hicieron de esta zona un fortín de grupos criminales. El 91% de la violencia en norte de Santander, según las autoridades, se concentra en Cúcuta y en el Catatumbo, una subregión de 13 municipios. Por más de 50 años, estos territorios han sido golpeados por una dinámica de la violencia distinta a la del resto del país. Allí confluyen tantas organizaciones criminales y armadas en el mismo territorio. Disidencias de las FARC, el ELN, autodefensas gaitanistas y 3 carteles mexicanos, Sinaloa, Tijuana y Jalisco. Solo el ELN tiene influencia en 23 de los 40 municipios del departamento. Encontramos poderosos carteles como el Tren de Aragua, otras organizaciones, por ejemplo, dedicadas al contrabando de la gasolina, a la trata de personas, entre otros. Más de 21 organizaciones encontramos acá. Dice la comunidad que estas estructuras son quienes tienen el control de la región. Que son las que colocan conductas, horarios, ¿sí?, de transporte, porque si usted viaja de aquí de Cúcuta a Ocaña, en esa vía encuentra retenes de la guerrilla. Y la coca no solo es el combustible de los grupos insurgentes, sino que es la que alimenta la guerra entre ellos. El departamento norte de Santander es el mayor productor de coca en el país y son municipios fronterizos muy ricos en biodiversidad, minería, carbón, oro. Al ser frontera se disputan las rutas del narcotráfico. De los 40 municipios, 10 son fronterizos y estratégicos para mover la droga. En 20, 30 minutos ya usted se encuentra en el Mar Caribe hacia Centroamérica. Y de Centroamérica ya está la facilidad de llegar a México y de ahí hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Europa. La droga. En menos de 48 horas, 2 ataques armados se registraron en el departamento previo a la visita del presidente. Uno a la avanzada de seguridad de Gustavo Petro y otro contra una patrulla del ejército. John, volvemos con usted y es que antes de viajar a norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió a los últimos hechos de orden público y les envió un mensaje a los hombres del batallón Guardia Presidencial encargados de su custodia. Cuéntenos usted qué fue lo que les dijo. Mateo, pues el presidente Gustavo Petro se dirigió al batallón Guardia Presidencial hoy en su aniversario número 37. Les dijo que ellos eran los encargados de garantizar la democracia, la paz y la justicia en el territorio colombiano. Además les dijo que ellos eran la primera línea del gobierno para lograr ese objetivo. El batallón Guardia Presidencial debe discutir, no deliberar políticamente, sino en las mentes, en el espíritu, en el corazón, la democracia, porque ustedes con su cuerpo, con su alma, con sus armas, son la primera línea de su defensa, que espero no se use. Muy bien, el presidente Gustavo Petro mañana visitará el departamento de Antioquia, donde estará haciendo un recorrido por Hidroituango. Daniela, esa es toda la información por el momento desde el occidente de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John, por la información. Y 19 generales salieron del Ejército Nacional en medio del proceso de la llegada de la nueva cúpula. Les explicamos cómo quedó la nueva línea de mando. El Ejército Nacional confirmó cómo quedará la línea de mando. Esta es la segunda salida de altos oficiales. Con estos cambios, 24 generales saldrán de la institución, entre ellos 15 mayores generales, entre los que están Carlos Iván Moreno, Juan Pablo Forero Tascón, Jairo Alejandro Fuentes Sandoval y Jorge Isaac Hoyos Rojas. En la nueva línea de mando fueron nombrados 33 generales, entre los que se encuentran 3 mujeres. El mayor general Omar Sepúlveda Carvajal será el subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. Los brigadistas
brigadier general John Jairo Rojas y Olveiro Pérez Maecha estarán en los comandos conjuntos número 2 y 3 respectivamente. En las fuerzas de tareas conjuntas Omega y Hércules fueron asignados el brigadier general Roger Gómez Herrera y el brigadier general Giovanni Rodríguez. En la subjefatura del Estado Mayor Jurídico Institucional fue nombrada la mayor general María Paulina Leguizamón y en la dirección del Hospital Militar la mayor general Clara Esperanza Galvis. Otra mujer que formará parte de la línea de mando es la sargento mayor de comando Consuelo Díaz Álvarez, quien estará en el comando conjunto de las fuerzas militares. En el Estado Mayor de Comando fueron nombrados el general Álvaro Vicente Pérez Durán como segundo comandante del Ejército Nacional y el general Juan Carlos Correa Consuegra, quien será el inspector general del Ejército. En total fueron designados 37 altos oficiales. La Arquidiócesis de Medellín reveló la lista de sacerdotes denunciados ante Fiscalía por posibles abusos sexuales y casos de pederastia. Entre 2019 y 2022 fueron expuestos 26 abusos que fueron reportados a la Fiscalía General de la Nación. La lista fue publicada en cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional y en ella hay 26 hombres religiosos que están denunciados por presuntos abusos a menores de edad. Los abusos cometidos por algunos sacerdotes que nos duelen profundamente, que lamentamos una vez más y que condenamos decididamente, no pueden ser manipulados para decir que toda la Iglesia es una empresa de crimen organizado. Según la Arquidiócesis, en 30 años han enviado a la Fiscalía 26 casos de sacerdotes denunciados por pederastia. La Iglesia Católica viene recibiendo una constante ofensiva por parte de algunas personas que, aprovechándose de hechos aislados, pretenden desacreditar a todos los obispos y sacerdotes. El periodista Juan Pablo Barrientos fue quien presionó para hacer pública la lista. La mayoría de estos curas, según la información que entregó Monseñor Tobón, violaron niños, fueron suspendidos un tiempito y volvieron a ser curas y párrocos como si nada hubiera ocurrido. Ahora el caso pasará de nuevo a una jueza, quien deberá decidir si la publicación de esa lista de la Arquidiócesis cumplió con la orden de la Corte Constitucional. En Medellín, un operativo con policías encubiertos terminó con la captura de una persona que sería un abusador en serie. Tendría 86 víctimas según las denuncias en su contra. Ismael Tobón, buenas noches y adelante con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Mire, lo sorprendente de este caso es que el hombre de 40 años tenía medida de casa por cárcel, es decir, actuaba desde su propia vivienda, contactaba a las menores a través de las redes sociales. Gracias a los testimonios de las víctimas se logró dar con la ubicación de este hombre. Aquí más detalles. Una integrante de la policía logró hacerse pasar por una menor de edad para atenderle el señuelo al supuesto abusador. Las primeras investigaciones llevaron a conocer su forma de actuar. Abordaba a sus víctimas por medio de redes sociales y después se aprovechaba de ellas. El caso más reciente sería el de una menor de edad de 15 años. Tenía conversación con más de un promedio de 86 menores de edad entre los 13 y 17 años, donde les hacía citas, también les pedía fotografías de sus partes íntimas a cambio de dinero. Los retratos hablados de las víctimas permitieron a las autoridades ubicar al hombre de 40 años, quien además contaba con una medida de casa por cárcel. Se realiza un retrato hablado y se hace un cotejo morfológico donde da el 100% de este cotejo y se libra la orden de captura. El capturado permanece detenido y a disposición de la Fiscalía. Y en Cali continúan las denuncias por supuestos casos de acoso y abuso sexual a menores de edad en algunos colegios. Padres de familia dieron a conocer el segundo hecho en los últimos 4 días. Se acusa al profesor Angulo, al profesor Mario, a Lenis y a Corrales de hacer comentarios fuera de lugar a las alumnas, que las tocan. Estas denuncias de estudiantes de la institución educativa normal superior prendieron las alarmas. Sería un nuevo caso en colegios de la capital del Valle del Cauca. 4 denuncias como estas ya están en la Fiscalía.
Nosotros como padres exigimos de que esos docentes sean retirados totalmente de la institución hasta que concluya las investigaciones. Son casi 20 denuncias ante la Fiscalía por acoso y abuso sexual en colegios de Cali en menos de una semana. No podemos permitir que en las instituciones educativas se presente una violación a los derechos humanos y que se genere zozobra, se genere miedo y se genere algún tipo de situación de intimidación que termine que los jóvenes no quieran ir a estudiar. El lunes al mediodía habrá un plantón de las dos instituciones como muestra de rechazo a lo que está sucediendo. Por lo menos 80.000 millones de pesos en pérdidas dejaron los bloqueos por parte de las comunidades indígenas en la vía que comunica a Cali con Buenaventura. El paso estará abierto durante el fin de semana y el lunes continuarán los diálogos. Alejandro Muñoz, buenas noches, adelante. Daniela, televidentes, buenas noches. Pues efectivamente todo este fin de semana va a estar habilitada la vía para que los vehículos que transportan los alimentos puedan pasar hacia Buenaventura, ya que se estaba reportando pues preocupación en el sector comercial. Por otro lado, hay que decir que miembros de las comunidades indígenas van a permanecer en el punto de resistencia, pero haciendo actividades lúdicas y deportivas, a esperar ya el lunes a primera hora nuevamente para sentarse con representantes del gobierno nacional para seguir trazando la hoja de ruta. Veamos. Después de permanecer durante 4 días en la mesa de diálogo, las comunidades levantaron temporalmente el bloqueo de la Guinea en el municipio de Dagua. Esto con el compromiso de continuar los diálogos la próxima semana. No se ha pensado bloquear lo que es sábado y domingo. Nosotros conocemos que este es un sitio que vive a la agricultura, es una región muy productiva. Los diálogos constantes entre integrantes de las comunidades indígenas y el gobierno nacional busca brindar mayores beneficios y garantías a los habitantes de la zona. Las comunidades en general tienen muchas demandas. Hemos establecido una hoja de ruta clara para empezar a dialogar sobre cada uno de estos puntos que han sido históricamente abandonados. Por lo menos 3.000 vehículos con productos de la canasta familiar no pudieron ingresar durante el bloqueo. Si bien es cierto que todavía no se nota un desabastecimiento, a partir del próximo lunes pudiéramos encontrar ya productos que van a subir en la canasta familiar. Desde la gobernación del Valle del Cauca se acordó definir temas de contratación e inversión de recursos para la protección de los territorios, además de garantías para los líderes sociales. Más noticias. El gobernador de Antioquia dijo que pese a las labores de búsqueda, aún no han encontrado a 2 personas que estarían atrapadas en una mina en Buriticá. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. En el municipio de Buriticá, en la subregión occidente de Antioquia, siguen las labores de búsqueda de los 2 mineros que presuntamente quedaron atrapados en el túnel de una mina de la Sillin Continental Gold. Un grupo del Dagran y Salvamento Minero han realizado varios intentos en los socavones y túneles con resultados fallidos. Por eso todo el foco de la gobernación fue en esa dirección. Han hecho ya, tengo entendido, más de 5 o 6 incursiones abajo hacia la mina y no han encontrado todavía ninguna evidencia en esa dirección. Por eso lo que tenemos que seguir es buscando que puedan hacer ya el rastreo definitivo para que tengamos una claridad sobre ello. El gobernador de Antioquia resaltó el levantamiento del paro en la vía principal de Buriticá y aseguró que la vida siempre será el objetivo principal en su trasegar gubernamental. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, se conectó por internet y pidió perdón a sus víctimas en Barranquilla. Cabe destacar que cientos de personas todavía reclaman por el paradero de sus seres queridos asesinados por los hombres de Mancuso. Con un minuto de silencio inició el acto de perdón y reconocimiento a las más de 400 víctimas, entre ellas madres, padres y esposas que esperan conocer lo sucedido con sus familiares. Me sentí bastante descargada, sí, porque fue algo muy doloroso recordar. Las personas se reunieron en un coliseo y por internet Mancuso participó. Apareció vestido con un overol anaranjado, uniforme de la prisión en la que permanece desde 2008. Fueron mis órdenes las que llevaron a que esto se cometiera. Quiero pedirles a todos ustedes perdón de todo corazón. A pesar de las declaraciones, algunas víctimas dicen que no han sido reparadas. La gente no quiere más escenario de reuniones. La gente lo que quiere son hechos de verdad
El acto fue realizado como medida de favorecimiento a las 1.750 víctimas que fueron reconocidas en una sentencia de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá y en la que fue establecida la participación de las autodefensas en 13.000 hechos violentos. Sigue siendo muy complejo el panorama de orden público en Valle del Cauca. Un nuevo ataque sicarial, esta vez en Jamundí, dejó 2 personas muertas. Las autoridades buscan contrarrestar los hechos de violencia en el departamento. Solo en 5 días fueron asesinadas 19 personas. Uno de los municipios a priorizar es Buga por lo sucedido esta semana. Queremos invitar a la denuncia ciudadana a través de un número que ha dado la Fiscalía General de la Nación para atender de manera específica y aclarar los hechos en el menor tiempo posible. Es el 313-275-6111. La mayoría de estos asesinatos estarían relacionados con narcotráfico y delincuencia común. De un lado, las dinámicas regionales de conflicto armado que exponen a municipios como Buga, como Buenaventura, incluso como Cali, a efectos de confrontación entre fuerzas militares y actores ilegales. Cartago, Palmira, Buenaventura y Florida aumentaron los operativos de seguridad. Las cifras se redujeron. En Cali y su área metropolitana van 1.402 muertes violentas de enero a hoy. En el barrio El Pozón de Cartagena, 3 hombres murieron en un ataque a bala. Las víctimas que estaban en una tienda fueron atacadas por 2 personas que dispararon desde una motocicleta. Van 17 homicidios durante agosto en La Heroica. El tema de los cuerpos embolsados y torturados en Bogotá genera preocupación en las autoridades. La alcaldesa Claudia López encabezó un consejo de seguridad para evaluar la situación. La banda El Tren de Aragua es sindicada de los crímenes. Las torturas y los homicidios son consecuencia de las disputas entre grupos de microtráfico, según la alcaldesa, por la disputa de los territorios de venta de drogas ilícitas. En Kennedy, donde encontramos a 3 personas asesinadas, tenemos una investigación avanzada. Sabemos que es la estructura criminal y de narcotráfico el Tren de Aragua quien ha sido responsable de estos 3 asesinatos. La Fiscalía General dice que ha encontrado 19 cuerpos embolsados. Sin embargo, en el seguimiento de RTVC Noticias hemos registrado al menos 29 casos de personas asesinadas en similares condiciones a las reportadas por las autoridades. Los restos han sido encontrados en potreros, ríos, caños y canecas con ácido. Varias casas de torturas han sido identificadas por la Fiscalía y la Policía. Además, las autoridades dicen que integrantes de las bandas Tren de Aragua y los Chontaduros han participado en los asesinatos. Las pruebas de investigación serán entregadas al presidente Gustavo Petro. Avanzamos también tanto con la señora vicefiscal, con el general Triana y con todo nuestro equipo de la Secretaría de Seguridad en la preparación del informe que le vamos a presentar al señor presidente de la República el próximo miércoles en el Consejo de Seguridad. Dentro del paquete de información sobre la seguridad en la capital, la alcaldesa presentará propuestas en materia de justicia para que exista contundencia a la hora de judicializar a los delincuentes. Fue instalada en el Congreso de la República la comisión que buscará la libertad para jóvenes de la primera línea detenidos desde el pasado paro nacional. Anuncian una verificación caso por caso. Según el representante Alirio Uribe, serían 198 personas que tienen medida de aseguramiento intramural y cerca de 60 con detención domiciliaria. Este fin de semana iniciarían los recorridos por los centros penitenciarios en la cárcel de Acacías Meta para verificar las condiciones en las que se encuentran los jóvenes. De entender que la protesta social no es un delito y en la medida en que no es un delito, si hay personas injustamente detenidas, vamos a propiciar que esas personas sean excarceladas. Sí vamos a verificar que se cumpla el debido proceso, que exista garantía de protección y defensa de los derechos fundamentales de cada uno de estos jóvenes. La oposición manifestó su inconformidad con una decisión donde, según ellos, no fueron tenidos en cuenta. Hacen una comisión para ofrecer impunidad a los integrantes de primera línea. Ahí están los responsables de haber decapitado a un motociclista en el Portal de las Américas en Bogotá y a los que secuestraron un bus del SITP. La ONU Derechos Humanos de Colombia celebró la conformación de la comisión y se ofrecieron para asesorar. Desde ONU Human Rights saludamos la creación de la Comisión Accidental para la verificación de garantías y derechos humanos de las personas capturadas en el marco de la protesta. Para el ministro de Justicia serán los jueces quienes decidan si se puede modificar la imputación de los delitos. Se les han imputado unos delitos que realmente no son los que correspondían y se puedan imputar otros más leves. Pero, como le digo, es cierto que es un anhelo volver a tener estas personas libres,
pero es un asunto del Poder Judicial. La comisión desarrollará un trabajo conjunto con la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía. El próximo 5 de septiembre se realizará una audiencia pública para organizar la agenda de la comisión. Primeros cambios a la reforma tributaria radicada en el Congreso de la República. En el proyecto, que hasta ahora ha sido socializado, será eliminado el impuesto a las exportaciones de oro y se mantendrán las excepciones a la gasolina en las fronteras. Evitar el incremento de la ilegalidad es el principal argumento del ministro de Hacienda para sacar de la reforma la eliminación de las exenciones a la compra de combustibles en zonas de frontera. Creo que tiene alguna lógica porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con esos los combustibles subsidiados, pero por otra parte pues tendremos que más bien fortalecer los controles. Lo mismo ocurre con el impuesto propuesto de cerca del 10% a las exportaciones de oro. Hay dos quejas, digamos, sobre ese impuesto. Digamos, el primero es que va a ser incontrolable. Es muy fácil contrabandear el oro. Entonces, de hecho, mucho oro que exporta Colombia es contrabandeado. El gobierno está estudiando nuevas fuentes de ingresos para el país, además de la reforma tributaria, como la venta de electrificadoras. Vamos a ver algunos activos si se venden, pero no al sector privado, sino a otras empresas públicas, sobre todo en la parte energética a la EPM y a la empresa de energía de Bogotá. Son 7 electrificadoras que entraron en proceso de valorización desde el gobierno anterior. En el debate del proyecto de reforma fiscal en las comisiones terceras del Congreso aparecieron varias propuestas que los representantes le han hecho al ministro de Hacienda. Estas van desde impuestos a las iglesias hasta gravar los cigarrillos electrónicos. Cerca de 100.000 colombianos respaldaron con su firma la propuesta de la representante Catherine Miranda de poner impuesto a las más de 819 iglesias del país. Estas firmas se las hemos hecho llegar al ministro de Hacienda. El ministro hoy está cambiando de opinión y está evaluando efectivamente que hoy las iglesias empiecen a tributar en nuestro país. La representante María del Mar Pizarro propuso acabar lo que cataloga como millonarias exenciones a los bancos y ofrecer mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Esto nos podría ayudar a recoger 1.1 billón de pesos para las pequeñas y medianas empresas que necesitamos rescatar. Esto es casi 4 veces lo que recogimos en el 2021 con todo el régimen simplificado. Desde el partido de la U, la iniciativa es incrementar los impuestos al consumo del tabaco y vapeadores. Según la representante Milén Jaraba, esto ampliaría la fuente de recaudo. En Cartagena, por segunda vez en una semana, turistas fueron víctimas de cobros excesivos. Esta vez, 2 ecuatorianos pagaron 2 millones de pesos por 2 almuerzos. Más información con Jessica Valdés, periodista de la Radio Nacional. Una picada familiar en 1.250.000 pesos, servicios de restaurante en 737.000 y hasta una bolsa de hielo en 40.000 pesos. Son algunos de los precios que son cobrados en algunos puntos que ofrecen diferentes servicios en la zona insular de Cartagena. Ante estos precios exagerados, donde las víctimas más recientes han sido mexicanos y ecuatorianos, la alcaldía de Cartagena se pronunció. No es posible regular el mercado de precios, es decir, Colombia es un país de libre mercado. Lo que vamos a hacer es control de menús, de que la gente tenga publicado en un lugar visible los precios que cobran su establecimiento. Mañana me voy a reunir con 5 consejos comunitarios insulares para tratar el tema. Las autoridades de Cartagena también hicieron un llamado a las personas que ofrecen distintos servicios en la zona insular de la ciudad para que con sus cobros excesivos no ausenten al turismo de la heroica. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Atracaron a un hombre dentro de un banco en La Ceja, Antioquia. Esta es la 4ª denuncia por robos a entidades bancarias en el departamento durante este año. El video muestra cuando un hombre entra a la entidad bancaria, aborda al ciudadano que estaba haciendo fila y luego de forcejear le roba una alta suma de dinero. Ingresa a este establecimiento y pues desafortunadamente en un ejercicio de vigilancia a uno de los clientes que se disponía a depositar una suma de dinero, cerca de 7 millones de pesos, pues le arrebata, por así decirlo, la suma de dinero. Al parecer el delincuente ya tenía identificado a su víctima. Las autoridades adelantan las labores de identidad del hombre. Hacemos un llamado a algunas entidades financieras precisamente para que extremen las medidas de seguridad, pues porque no puede ser que una persona
ingrese sin ningún tipo de control al interior. El hombre huyó del lugar en una motocicleta que lo estaba esperando a las afueras del banco. Un hueco tiene desesperados a los habitantes del barrio Galán en el occidente de Bogotá. El IDU anunció que la calle Tercera será cerrada por 5 meses para reparar el hundimiento de una calzada. Este es el panorama de la calle Tercera entre las carreras 67 y 57A luego de 2 meses. Y el siguiente, el anuncio de las autoridades competentes. Para eso ya el contratista está comenzando a hacer unas adecuaciones aquí, va a hacer la plataforma de la máquina piloteadora, y el plazo de construcción de ese muro y volver y recuperar la calzada es de 5 meses en total. Esperemos hacerlo lo más rápido posible. Los comerciantes del sector no creen que en ese lapso de tiempo les den solución. Primero habían dicho que 2 meses, luego que 3 y mira ya 5, ayer o antier nos dijeron que hasta abril del otro año, entonces pues no se puede seguir esperando. Argumentaron que no solo los problemas de movilidad los está aquejando. Estas polisombras por esta cuadra son la protección de los ladrones, porque nadie ve que están atracando a una persona ni nada. Nosotros vamos a tomar la decisión de trasladarnos, ya que pues uno pues está viendo afectadas las ventas del local, 2 yo pues como vendedora acá del local pues he estado como enferma porque los olores, la tierra, la contaminación, el ruido. Los trabajos de recuperación total de la vía costarán alrededor de 3.000 millones de pesos. El valor de los estudios y diseños para la atención de la emergencia fue de 200 millones de pesos. Un menor de edad resultó herido después de ser atacado por un compañero de clase en un colegio de Cartagena. Las autoridades investigan lo sucedido. Vamos con más noticias de nuestras regiones. En el Meta, los manifestantes que bloquearon la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 25 tuvieron el acompañamiento de la Policía Nacional hasta que el vicepresidente de la ANI y algunos representantes del gobierno nacional se reunieron con los manifestantes, llegando a varios acuerdos. Por esta razón, los marchantes, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, se retiraron de la vía. En las últimas horas falleció un conductor de una tractomula tras ser sepultado por un deslizamiento de tierra en la vía Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia. La vía permaneció cerrada y ya se encuentra habilitada para los conductores que viajan hacia esa zona del país. En Barranca Bermeja, Santander, continúan los hechos judiciales. En las últimas 24 horas se presentaron 2 sicariatos. Las víctimas fueron 2 hombres menores de 30 años. Según las autoridades, estos hechos se han presentado por la guerra que hay entre las bandas delincuenciales por obtener el poder del microtráfico en el puerto petrolero. El presidente del Congreso, Roy Barreras, reveló que está pasando por una situación clínica que lo tendrá en tratamiento en casa por 3 días. Explicó que luego de unos exámenes especializados le diagnosticaron bronquitis severa y una enfermedad pulmonar, por lo que regresará al Congreso el próximo martes. Además, agregó que la sobrecarga laboral y el estrés han causado una baja de sus defensas. Ucrania reconectó a su red eléctrica nacional la central nuclear de Zaporilla, ocupada por las fuerzas rusas desde marzo, previo a la visita del Organismo Internacional de Energía Atómica, que inspeccionará en los próximos días la planta ante el temor de una catástrofe nuclear por los bombardeos en la zona. De los puntos cardinales de Ucrania, ni muy al norte ni muy al sur, más bien al centro, se ubica su nodo más potente pero a la vez más vulnerable. Si los generadores diésel no se hubieran encendido, si la automatización y nuestro personal de la planta no hubieran reaccionado después del apagón, ya estaríamos obligados a superar las consecuencias del accidente de radiación. Zaporilla alberga la planta de energía nuclear más grande del continente. En Europa, ninguna instalación consigue generar 6.000 megavatios, electricidad suficiente para 4 millones de hogares. De ahí que comprometer su funcionamiento, cortándole tan solo durante horas la electricidad, suponga riesgo de un accidente
accidente atómico del que el mundo se salvó. La planta fue reconectada. La energía nuclear no debe ser un instrumento de guerra. La soberanía de los estados debe respetarse respecto a las instalaciones nucleares. Los minutos que tuvieron al mundo en vilo coinciden con nuevos visos del recuento de daños que hacen de Ucrania. Human Rights Watch denunció que al menos 689 civiles murieron por ataques rusos con bombas de racimo. A pesar de ello, el show continúa en espacios como este y algunos como Letonia borran toda huella rusa en su suelo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, qué alegría saludarlos y sobre todo cuando tenemos buenas noticias con la selección Colombia de baloncesto que venció a México en las eliminatorias rumbo al Mundial que será disputado el próximo año en Filipinas, Japón e Indonesia. Así fue la noche épica de los cafeteros en suelo mexicano. El inicio de la noche para el quinteto colombiano dejó preocupados a los fanáticos del baloncesto. México fue superior en la primera mitad, sacando provecho de los rebotes y con 20 puntos de ventaja en el marcador, se fueron al descanso. Pero la charla del medio tiempo parece haber sacado la magia del quinteto tricolor. Romario Roque, Brian Angola y Andrés Ibargüen fueron vitales en la remontada. Un ajuste defensivo permitió a Colombia controlar la producción de puntos de los locales y alcanzarles en el marcador para llevar el juego a la definición en el extratiempo. Allí Colombia sacó una ventaja y con Angola en su mejor momento, con 21 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, la selección consiguió un triunfo histórico y una vuelta inolvidable. Remontar 20 puntos para seguir soñando. Ganarle a México con los jugadores que tiene, las cualidades que tienen es algo muy importante para nosotros. Creo que Colombia, el baloncesto de Colombia, todos estamos luchando para que crezca y esa es la idea. Ahora el rival será Estados Unidos el próximo 29 de agosto en Barranquilla. Y seguimos con más información, pero ahora hablamos de ciclismo, porque la noticia en la Vuelta a España es que por primera vez en esta edición el líder logró conservar su posición. Renko Benepul se mantuvo en el primer lugar y ahora deberá defenderlo en 2 días con etapas que tienen premios de primera categoría. El mejor colombiano es Superman López. Segunda victoria para los locales en la edición 2022 de la Vuelta. Después de haber ganado en 2019, Jesús Herrada, con sudor y lágrimas, celebró la victoria de etapa. Muy importante porque, pues bueno, ha costado mucho hacerse la fuga hasta que hemos cogido una ventaja considerable. Por un puerto de primera categoría en San Glorio, que anuncia el infierno que será el fin de semana, el español mostró la cantidad de energía que tenía para llevarse la etapa. Pero faltaban largos 60 kilómetros para el final, así que nada estaba dicho. Al final tocó definirlo al más potente y Herrada logró confirmar su fuerza y quedarse con la fracción. Era darlo todo hasta el final. Sabíamos que el terreno final y un poco el viento pues jugaba a nuestro favor y no hemos podido conseguir, muy contento. Ahora a prepararse para un fin de semana emocionante, porque aunque Benepul logró mantenerse de líder, seguro que la general se va a mover y la carretera pondrá a los mejores en su lugar. Yo lo recibo con esto, que es el tema central de las películas de Superman, porque es viernes de relato retro y vamos a hablar de superhéroes. Pero no de esos superhéroes nórdicos como Thor, o de esos que nacieron en Kansas como Superman, o de esos que vivieron en Nueva York como Spider-Man, porque esos están muy lejanos y no se parecen en nada a nosotros. Vamos a hablar de superhéroes criollos y superhéroes que hacen parte de la televisión pública. Para eso me fui de la mano del archivo de Señal Memoria y de sus investigaciones y les traje 3. El primero es Supercívico y nació en 1996. En el noticiero de las 7 apareció Antanas Mockus, que para entonces era el alcalde vestido de superhéroe, arrancando unos avisos de publicidad que estaban puestos en lugares prohibidos. La idea de Supercívico era luchar por la cultura ciudadana y que al final todos los bogotanos entendieran que ellos también debían ser supercívicos y hacer su aporte al civismo. Miren esto. No es Superman,
es el alcalde Antanas Mocus y su nueva identidad. Que no soy yo, sino es cualquier sardino, cualquier persona que diga yo soy supercívico y cojo en mis manos el tema de hacer respetar las normas de la ciudad. El segundo es el más famoso de todos, yo creo que lo conocen, que es el profesor Superó, que lucha por la justicia idiomática de la mano de la cevichica, pero en esta ocasión estaba luchando por la justicia energética. Le habían hecho un llamado especial a cuidar el medio ambiente y tenía que resolver casos como que alguien en el supermercado pedía 3 bolsas plásticas en vez de una. Miren esto. Profesor Superó recargado. Y la cevichica. A las mangabichecletas, a luchar por la eficiencia energética. Y el tercero es este que seguramente nos suena muy familiar a todos los que fuimos niños en la década del 90, porque salía en Brújula Mágica, que era un programa infantil hecho por Audiovisuales, la productora en ese tiempo del Estado, y tenía un personaje que se llamaba Huracán Mensajero, que luchaba por los animales y sus derechos y los sacaba cada que estaban en problemas. Miren. Porque ahora vamos a salvar al chigüiro Clodomiro que se halla en dificultades. ¡Rúa, Huracán! Llamarnos animales de salón, semejante tipo tan cansón, cuando somos del aire libre. Menos mal lo castigaste por sapo. Bueno, pues con todos estos superhéroes en la televisión pública, a mí no me queda la menor duda de que Señal Colombia es un supercanal. El precio del dólar bajó 19 pesos con 82 centavos y quedó en 4.388 pesos con 13 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 10.000 pesos y quedó en 2.515.000 pesos. 188 millones de pesos de multa deberán pagar entre Avianca y Wingo por no proteger los derechos de los usuarios ante reclamaciones y solicitudes de reembolsos. 250.000 tiendas de barrio estarían en peligro de desaparecer si el Congreso aprueba el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados que contempla la reforma tributaria según Fenalco. Las autoridades incautaron 3 toneladas de marihuana que al parecer había salido del corregimiento La Pedrera en Amazonas y que sería enviada a Manaus en Brasil. Más hechos del día en un minuto. El Tribunal de Cundinamarca condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército a pagar una multa de 100 salarios mínimos y reintegrar a la Escuela Militar de Cadetes a la uniformada que fue acosada por sus superiores. La Corte Constitucional aseguró que las EPS deben garantizar el traslado de los pacientes y su acompañante dentro de la ciudad de residencia, siempre y cuando existan riesgos para el paciente y si éste no tiene los recursos económicos suficientes. Un juez envió a la cárcel 3 personas señaladas de robar en el barrio Fátima, sur de Bogotá. Los señalados serían responsables del abuso sexual a 2 mujeres en el norte de la ciudad el pasado 20 de abril. Los procesados, al parecer, se habían trasladado a la localidad de Tunjuelito para esconderse de las autoridades donde continuaron con su actuar delictivo. La Procuraduría inició una acción preventiva con el fin de vigilar y determinar las razones de los incumplimientos en servicios aéreos, luego de las numerosas quejas realizadas por los usuarios. El Ministerio Público realizará recomendaciones para que el Gobierno Nacional adopte nuevas medidas y fortalezca la vigilancia, inspección y control a los prestadores de estos servicios. Más de 40 instituciones educativas en Quibdó y la Unión Panamericana se unen al programa del Ministerio de Ciencias llamado Colombia Científica. La iniciativa lleva laboratorios tecnológicos a los colegios. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene toda la información. A través del programa Colombia Científica, reconstruyendo tejido social, esto en áreas de posconflicto, fueron entregados 42 laboratorios en los municipios de Quibdó y también de Unión Panamericana. Además, los docentes desde ya recibieron capacitaciones para poder entregar todo conocimiento en estos sitios a los estudiantes. Buscando que los profesores de las instituciones educativas puedan incorporar todas estas nuevas tecnologías de los temas tecnológicos hacia los proyectos pedagógicos. Aprendimos mucho acerca de la electrónica, de proyectos que podemos formular con nuestros chicos. De otro lado, se espera que el programa Colombia Científica también llegue hasta otros territorios como Condoto, donde también hay zonas de posconflicto. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7.
Llegamos a las historias de nuestros emprendedores. Una mujer junto a 9 familias de Arauca trabajan para conservar una tradición típica de la región, el consumo del cacao. Yo soy cacaotera de tradición, o sea, yo soy de tercera generación. Me crié con mis abuelos, todos han sido cacaoteros, mi padre también cacaotero. Aroma Cacao es una empresa creada hace más de 6 años. 9 familias vivimos de este trabajo. Unimos esfuerzos en conocimiento. Cada genética tiene su propio protocolo de fermentación, de secado, de tueste, y hemos podido caracterizar y tener como unos ingredientes para poder hacer unos chocolates especiales. Son 4.000 plantas en este lote. Cuando conozcan un poquito más de cacao y hablamos de cacao a nivel nacional, siempre aparece Arauca como uno de los mejores cacaos de Colombia y del mundo. No lo hacemos para consumo local, ¿no? ¿A quién no le gusta un chocolate? ¿O a quién no le gusta que le regalen un bombón, no? Yo creo que uno sonríe, ¿no? Y le dice por lo menos gracias. Seguimos trabajando por los cacaos colombianos, es lo que hacemos. Entonces hay que consumir lo nuestro. Camila Pinzón, una boyacense de 26 años, lleva por primera vez a su departamento una corona de un concurso de belleza. Su historia es particular porque Camila se decidió por la belleza a pesar de su recorrido académico y lo hizo para impulsar sus proyectos de revolución educativa. De Boyacá vienen las esmeraldas, paisajes que quitan el aliento y también mujeres que encarnan la fuerza de su tierra. Boyacá es un departamento que tiene demasiadas cosas para ofrecer, es un lugar muy tranquilo, lleno de naturaleza y bueno, los que han vivido allá y los que han visitado saben que se vive muy bien. Y de todas ellas, una con esta corona sobre sus sienes es Revolución. Camila Pinzón es boyacense, una boyacense del mundo. Mi proyecto social no es algo de meses, es algo que quiero seguir instalando en largo plazo. Ya sea Duitama, Londres, Moniquirá o París, habla con fluidez. Ser polifónica le da la potencia suficiente para que su mensaje se irradie. Recorrí varios municipios en Boyacá dándoles clases de idiomas pues, a los niños que más lo necesitan. Creo que si puedo sembrar una semillita en ellos y darles la motivación y que sepan que el lugar en el que están hoy no define quién serás mañana, creo que habré logrado todo mi trabajo. Esta mujer combina su pasión por el marketing, los negocios internacionales, los idiomas y la ruana con esta misión, la de ser Colombia. En algunos países pues hay mucha desinformación, así que desde temprana edad les contaba lo maravilloso que este país tiene por ofrecer y les cambió un poco la percepción negativa que a veces tenemos de nuestro país. Y así, siendo la boyacense más cosmopolita, se inspira en la riqueza de las tierras de su departamento para sembrar semillas, semillas de progreso. Yo creo firmemente que la educación es una de las herramientas más efectivas para acabar con estas desigualdades y estas brechas. De Boyacá en los campos, Camila Pinzón es una embajadora de Alto Turmequé que dice con Colombia en su pecho, vous, you o su merced. Hablamos del mundo. Brasil se vistió de gala esta semana para darle la bienvenida al corazón embalsamado de Pedro I, el primer emperador de ese país. La reliquia fue prestada por Portugal cuando se cumplen 200 años de la independencia del gigante sudamericano. Como si se tratara del recibimiento honorífico para un jefe de Estado, militares en trajes históricos y aviones del Cuerpo de Exhibición de la Fuerza Aérea le dieron una solemne bienvenida al corazón embalsamado del primer monarca de Brasil. Proveniente de Oporto, la urna dorada de 9 kilos con el corazón de Pedro I, que declaró la independencia de ese país en 1822 y estableció un imperio constitucional, salió por primera vez de tierras lusitanas. Al recibir en un acto solemne el corazón que desde hace 2 siglos latía en el pecho del intrépido príncipe, reverenciamos a quien tanto amó a Brasil como su mayor tesoro. Pedro construyó la ciudad imperial brasileña, Petrópolis, y abdicó 9 años después para regresar a Portugal, donde derrotó los intentos de devolver al país europeo a una monarquía absolutista.
Luego de su muerte, su figura fue celebrada en ambos países como un defensor de las causas liberales. También es muy importante para Portugal porque fue una figura crucial en la afirmación de la libertad en nuestro país. El presidente Jair Bolsonaro y su esposa posaron junto al corazón con estudiantes de la Escuela Militar Dom Pedro. El mandatario resaltó que Brasil y Portugal están conectados por el corazón del emperador. La reliquia histórica permanecerá en la sede de la Cancillería, exhibida bajo estrictas condiciones ambientales y con un aforo restringido hasta el 7 de septiembre, día en que se conmemora el bicentenario de la independencia de Brasil. Y el Papa Francisco pidió a Corea del Norte que lo invite a visitar el país en una entrevista con la televisión surcoreana en la que aseguró que no malgastará ninguna ocasión de trabajar por la paz. Más noticias del mundo a continuación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó una versión editada del documento donde se exponen las razones que justificaron el registro hecho por agentes del FBI en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida. El texto, que no contiene revelaciones explosivas, revela que Trump guardó allí 25 documentos confidenciales. La lucha contra la inflación en Estados Unidos hará sufrir a las familias y las empresas, señaló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien además resaltó que el dolor sería peor si no se mantiene una política monetaria restrictiva. Sin embargo, dijo que eventualmente el ritmo de las alzas de las tasas de interés tendrá que moderarse. La farmacéutica Moderna denunció a Pfizer y BioNTech acusándolas de infringir patentes sobre tecnologías esenciales para su vacuna de ARN mensajero contra el COVID-19. La denuncia fue presentada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, y en Düsseldorf, en Alemania. La resolución del litigio podría llevar varios años. Pakistán declaró el estado de emergencia por un diluvio monzónico. El monzón, que suele durar de junio a septiembre, ha provocado hasta el momento la muerte de 900 personas y ha afectado a 33 millones de habitantes. Según las autoridades, estas lluvias son comparables con las de 2010, que cobraron la vida de 2.000 personas. Llegamos a oportunidades. Atentos porque una reconocida empresa de comercio electrónico abrió 2.000 vacantes en Colombia. Vean cómo pueden aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.amazon.jobs. Seleccione el buscador donde deberá digitar su ubicación, que en este caso es Colombia. Allí encontrará las 2.000 vacantes que podrá filtrar según sus preferencias, como el tipo de trabajo o la ciudad en la que reside. Algunos de los empleos disponibles son arquitecto de soluciones, ventas, publicidad, administración de cuentas, gestión de proyectos, entre otros. Seleccione la de su interés y lea con atención la descripción de la vacante. Atentos, es necesario cumplir con las cualificaciones básicas requeridas por la empresa, luego tendrá que dar clic en aplicar ya y seguir el paso a paso. Ojo, la empresa no solicita dinero en el proceso de admisión. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y continuamos con más información deportiva porque otro deporte de conjunto que sigue haciendo historia es el voleibol. Pues la selección Colombia femenina ganó 3-0 ante Nicaragua y espera rival para las semifinales de este sábado en la Copa Panamericana que se está disputando en Hermosillo, México. La selección Colombia femenina de voleibol es un fenómeno en México. De nuevo, el equipo de Rizzola dio cátedra, esta vez ante una Nicaragua que no pudo vulnerar la defensa tricolor. El primer set fue de rápido trámite. Las colombianas llevaron de manera tranquila el ritmo de juego y el parcial quedó a favor 25-8. El segundo set dejó ver una mejor lectura del partido de parte de las rivales y pese a que Colombia lidió con una ofensiva más efectiva de las centroamericanas, terminaron por sentenciar el 2-0. En el tercer set se repitió el marcador 25-12 con una zona de bloque imponente para las nuestras, primeras del grupo B con 20 puntos y con cupo directo a semifinales. Yo creo que dar siempre lo mejor es lo que buscamos todo el tiempo. Creo que somos un equipo muy consolidado y lo demostramos en la cancha, además de que somos muy unidas y eso se nota mucho desde afuera. Y nada, esperamos dar lo mejor y ganar la que se atraviese. El sábado Colombia tiene una nueva prueba, buscar el cupo a la final de la Copa Panamericana ante Estados Unidos o Cuba. Estaremos, por supuesto, muy atentos a nuestras mujeres en el voleibol. Y en el resumen deportivo del día, seguimos la pista de Egan Bernal en Alemania. La primera convocatoria del técnico de la Selección Colombia de fútbol, el argentino Néstor Lorenzo, y el regreso de James Rodríguez a entrenamientos en Qatar.
A través de sus redes sociales, el club catarí Al Rayyan hizo una publicación en la que se ve a James Rodríguez entrenando a la par de sus compañeros. Adivina quién ha vuelto, trinó el club junto a la imagen del 10 colombiano, lo que ilusiona a sus fanáticos con un eventual regreso a la competencia profesional. Egan Bernal sigue siendo protagonista en la Vuelta a Alemania. Por tercer día consecutivo marcó el ritmo del pelotón, soltándose cada día mucho mejor sobre la bicicleta, tal como lo confirmó en sus redes sociales diciendo: aló, aló, estoy mejorando. En la general está antepenúltimo, pero eso es lo de menos porque Bernal sigue recorriendo el camino de regreso a la grandeza. Los arqueros Álvaro Montero, José Luis Chunga, Kevin Mier y William Cuesta son los primeros convocados por Néstor Lorenzo para ser observados de cara a los amistosos de la Selección Colombia en el mes de septiembre. Estarán entrenando en Bogotá desde el lunes y hasta el miércoles de la próxima semana para evaluar la posibilidad de convocar a 3 para los amistosos ante Guatemala y México el 24 y el 27 del mes próximo. Y como hoy es viernes, nosotros hemos recopilado las mejores imágenes de la semana. Y hoy el deporte protagonista es el fútbol. Así que, ¿qué tal, compañeros, si las vemos? A ver si Mateo se anima a hacer un golazo como este, por ejemplo, el del español Luis Alberto Romero, sí, en la victoria 3-1 frente al Inter. El ángulo, así. Así lo quiero ver, señor. Mateo practica todas las noches. Otro golazo, pero este, miren ustedes, ¿cuántos metros? 70 metros del argentino Mateo Coronel para el Atlético Tucumán. Espectacular, esto fue en la Liga Argentina. Si logras hacer eso, cambia de profesión, Mateo. No, total, yo de una vez me pido el pase. Y este golazo olímpico, qué bonitos son los golazos olímpicos del brasileño Douglas Luiz, como en la Copa de Inglaterra para el Aston Villa. Y el golfista McIlroy lanzó una bola de golf al agua en el Tour del PGA. La bola estaba siendo controlada remotamente por un aficionado que quiso burlarse de él. A ver, señores. Con razón, bola rebelde, vea eso. Bola rebelde. Sin arquero otra vez, ¿yo? Bien hecho, bien hecho. ¿Qué tal las imágenes de la semana, Laura? La vi muy emocionada comentando. Es que sin arquero yo no entiendo, o sea, pues uno cómo se va a comer un gol si no hay quien lo tape. Por eso, pues que el arquero fue como al estomaguito del rival y de la bolita se le pasó, el balón, la pelota se le pasó. Así que por eso fue blooper. Pero bueno, ya como usted habló y está tan entusiasmada, señorita, todavía, ¿qué nos tiene preparado para hoy? Vea, antes de contarle, le tengo una pregunta. ¿Usted cree que la Tata Calderón cuando maneja va escuchando a Karol G la bichota? Pues yo no creo, Laura, porque si escuchara a Karol G no escucharía las indicaciones que le dan. Entonces prácticamente tendríamos muchos accidentes de la Tata, además que es una gran piloto colombiana que, recordemos, está patrocinada por Karol G para la Fórmula 2. Qué buena noticia, mujeres empoderadas, señora, todas unas bichotas. Que usted dio la noticia ayer y me pareció espectacular. El carro además dice bichota, todo muy bonito. Maquinón. Tremendo maquinón. Divino, me divino. encanta. Yo quiero uno para mí. ¿Pero usted sí manejaría oyendo Karol G? Pero claro que sí, es más, pondría en todo el carro bichota, maquinón, si ella me patrocina, obvio. Pues bueno, mientras conseguimos su patrocinio para manejar por las calles de Medellín, le voy a dar una cosa que usted puede agregar a su playlist de la bichota. Imagínese que ya está público el verde. ¿El verde? El verde. Yo le iba a hacer un chiste, pero me dio pena al aire. Ojo, Laura, manéjese bien, que es viernes, pero aquí nos ve todas las familias. Oiga, ¿cuántos años cree usted que tiene Thalía? No sé, por ahí 45, 50. 51. Está cumpliendo años hoy, Virgo. Y mire que Camila Bradford, que es muy amiga ahora de la Casa Real, preparó esta nota. Ni la biología ni la psicología, cosas que alguna vez pensó estudiar, consiguieron alterar el rumbo que esta mujer debía recorrer, el de ser universal. Y es que ella, una mexicana tomando prestado el nombre de María, consiguió que su nombre retumbara en los rincones más lejanos del planeta. Thalía lo tuvo claro siempre, y es que su lugar y su tiempo era aquí, encima de un escenario o frente a las cámaras, despertando sensaciones al otro lado de la pantalla. Más de 40 países, doblajes a cientos de idiomas y siendo indestronable cuando es retransmitida, la hacen inconfundible en África, Asia y en la misma Rusia. Es la artista sinónimo de México y de telenovela. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra.
Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Thalía es música. En los tiempos de los compact disc vendió casi 30 millones de copias con sus álbumes e hizo tararear al globo su piel morena y cada melodía que ha entonado. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Desde ahí, los metros de la cola de su vestido de novia, a quien unió su vida, o la medida de su cintura, han sido titular. Es Thalía, la que arrasa, la que canta, la que actúa, la que nació para ser estrella. Y a mucha honra, María la del barrio sur. Aquí Mateo estaba un poquito perdido, chicas, porque creo que Thalía era como de otra generación diferente a él. No, me tocó, pero no estoy tan empapado como usted. Acá la señorita estaba diciendo que es que se ha quitado una costilla, que es tía de Anaí, no, un pocotón de cosas que yo no sabía. Eso es un mito urbano, entonces, eso es un mito urbano. Que hay como perdido, pero bueno. Yo me quedo con Marimar. Pero es cierto, es tía de Anaí. ¿Sabe quién es Anaí? La de Rebelde, ¿no? La de Rebelde. Ah, de eso sí se acuerda, eso sí lo vio saliendo del colegio. Sí tengo cultura. Bueno, pues definitivamente enorme Thalía. Enorme. Con o sin costillas, enorme Thalía. Y a los 51 años, y verse así, pues me le quito el sombrero, chapo. No, todos nos quitamos el sombrero. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central. A ustedes, queridos televidentes, gracias por acompañarnos durante toda esta semana informativa. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.